Espero que todos estén bien de aquel lado. Espero que esta grabación no se prolongue demasiado. Hoy voy a hablar de un tema y bueno, este tema no es tan difícil de entender, quizás. Intuitivamente uno puede considerar que hay personas que tienen una capacidad extraordinaria, es más talentoso haciendo una actividad y por eso es que necesitamos el apoyo, la cooperación y bueno, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje llega a ser más significativo de hecho cuando nosotros entendemos y a lo mejor usted no lo entiende, puede que yo no lo entienda demasiado y tal, pero igual esto funciona así, así funciona. Hay muchas cosas que funcionan tal cual y uno le parece que está haciendo un descubrimiento. Es para uno un descubrimiento, probablemente sí, pero no es que esto está apareciendo, es como algo que ya estaba allí y que siempre existe, bien sea un fenómeno físico, un fenómeno en cuanto a cómo suceden las cosas, de manera que uno llega a enterarse de eso, a lo mejor demasiado tarde, porque ya uno, y esto a lo mejor ayuda a comprender y tratar de visualizar esto como se aparece, tal cual, y a lo mejor es una especie de apreciación, qué sé yo, una interpretación, y no necesariamente es tal cual como ocurre, es una pregunta más bien, ¿no? Pero hay cierto consenso, eso sí, y hay cosas que son demasiado, algunos pudieran decir obvio, intuitivamente también se pueden tantear y nada, hay una especie de racionalidad compartida de que las cosas funcionan tal cual como aparece y como en promedio uno le puede preguntar a cualquier persona sin importar a lo mejor el tipo de idioma, raza, color, idiosincrasia, que puede que una persona tenga una idea distinta a la de uno, no pasa nada y menos mal, eso también está dentro del campo de lo que es normal, ¿sí? Pero hay cosas, y esto sí también lo entendemos, y cuando hablo de cosas hablo, yo demasiado digo cosas, 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 creo que es una palabrita muy traída de Venezuela quizás, y también de Italia donde más se usa tal cosa, y en Venezuela donde hay muchos italianos, y hubo inmigrantes italianos, bastantísimo. Creo que se quedó muy pegada esa palabra ya. Sí. Yo me he dado cuenta de eso, he sido más consciente de tal cosa. Mira, otra vez dije cosa. Es, bueno, cuando ya no estoy tan sumergido ¿sí? En el contexto idiomático o ambiente lingüístico del que formaba parte. Ahora estoy en otro lugar y aquí es verdad que se habla español, pero es un tanto distinto. Es una variedad del español distinta. Eso sí es completamente cierto. Hace poco yo hablaba de eso, de las variedades lingüísticas, que no hice un tema tal cual, pero sí lo mostré como parte de un video que hice, no me acuerdo ni siquiera de lo que estaba hablando en ese momento, pero sí, lo que quería decir es que la variedad lingüística de los Andes es diferente a la del Caribe y que se parece mucho más la del Caribe a la de Andalucía, eso es España. Y bueno, sabemos que aquí hay mucha, es más, el español viene, esto suena demasiado obvio, esto sí es verdad que es demasiado obvio. El español viene de España, pero porque fueron los colonizadores, así como pudo haber sido anglosajón, que no fue el caso. Aquí en este lado de Latinoamérica, la mayoría es español, pero nada que ver con una unificación de criterios de variedad, que nada tiene que ver con el español original, si es que se le puede llamar así. Ese que fue traído por los colonizadores que eran personas no de la realeza, eran marineros
piratas, más bien conquistadores, agresivos, y que traían era más que todo el castellano, ¿sí? El castellano, el de Castilla, no sé si tanto de Castilla, porque creo que el de Castilla ya era más, que nos gusta decir que yo hablo castellano y tal, pero el de Castilla era, si mal no recuerdo, de los reyes, ¿sí? Es diferente y claro que más cacheroso, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Es un dialecto distinto. Distinto, pero también viene del romance y de el latín. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ahora vamos a seguir hablando. Ya esto no lo voy a escudriñar más. El tema en cuestión, y disculpen que esta introducción estuvo medio rara, pero lo que sí sabemos todos, y que sí es algo que si no deberíamos, y que por intuición creo que sí lo sabemos, una vez más, es que no todos somos iguales. No todos somos iguales, no nos vamos a caer a cuento. Y hay cosas que nos chocan de uno y otro, y a veces hasta vemos muy raras, ¿no? Y uno tiene que primero llamarse la atención a uno mismo para que estas variedades, estas diferencias, no vayan a ser tan descomunales, que sí lo son, a veces son inconmensurables, en la mayoría de los casos. Se trata de la otredad irreductible, ya yo había hablado de esto aquí antes. Estos conceptos son muy parecidos a lo que reflexionó Lacan. Eh, También yo he hablado aquí de Levinas. Lacan no tanto, no tanto. Creo que Levinas sí. Estoy seguro sí de Levinas. Y, y de quien también siguió a Levinas de cierta manera. Y que yo he hablado también aquí de este otro personaje que ya cuando me acuerde le voy a decir, ¿no? Yo en estos días estaba reflexionando, hablando con una persona por ahí sobre, y se presentan casos también muchas veces muy ignorados, y también vi una película, ya me voy a estar acordando porque está alrededor de este tema, sobre el hecho de que hay una media y la campana de Gauss, que es esta modelo matemático. Siempre nos gusta poner modelos, ¿verdad? Y yo he dicho aquí de que la cuestión esta de la psicometría, que está muy arraigada sobre todo la era de la ilustración, de poner matematizable todo. Esto también le gustaba hacerlo bueno, el cuadro este de Descartes, René Descartes, sí, el plano cartesiano, estos cuadrantes que típicamente es la abscisa, ¿sí? Y la otra rayita que es X y Y, ¿sí? Y bueno, allí esta campana de Gauss más bien es un plano, una línea recta, y hay ciertos valores que bueno, el que está en el medio se puede considerar el más alto porque tiene más incidencia, y por esa misma razón es más común. Más común es la media, ¿no? Entonces así se presenta. Estoy viendo a ver si lo busco por aquí para ver si lo ponemos aquí dentro de un rato. La Y ordenada y la X, que es esta horizontal, es la abscisa. En el caso de esta campana de Gauss, y ya no me voy a
detener más aquí para entrar en el punto en cuestión, para que esto no se haga demasiado largo, como ya les decía. Resulta que allí está esta montaña, la montaña rusa, si se le puede llamar así, aunque el término campana evidentemente refleja más allí la similitud de esta figura. Y bueno, lo cierto es que la mayoría de nosotros nos encontramos en la media, ¿sí? Y la media quiere decir que si hacemos caso a esto como una especie de medida estandarizada, que bueno, hace falta también tener un rango muy restringido para efectos de la manipulación, de cómo uno puede tener al alcance un tema y para efectos de estudio. Está claro que tener hechos medibles, que uno tenga la sensación de que hay un control, que uno pueda estar allí experimentándolo vividamente, de manera empírica, pero también haciendo las anotaciones. Y hay ciertos, con la psicometría, y esto tiene que ver con el cociente o el coeficiente intelectual, hay ciertos textos de la psicometría que nos ayudan a medir, por así decirlo, y es el caso porque sí se trata de patrones traídos por la ciencia que bueno, terminan etiquetando o considerando cierto rango para la inteligencia que puede uno estar de acuerdo o no, terminan categorizando, y eso nos gusta demasiado desde hace mucho, pero especialmente yo diría que rompió con el con el celofán, más bien, desde Immanuel Kant con la cuestión esta del imperativo categórico, aunque él también ha hablado de un imperativo hipotético, ¿no? Eso es lo que no nos dicen demasiado, pero también es un imperativo hipotético que lo categórico suena tajante y suena rígido, pero lo hipotético más bien suena holístico, suena así contingente. Hipotético quiere decir, puede que esto más bien sea el entendimiento que tenemos por el momento y que está sujeto a cambio si se aparece una anomalía, o David Hume también se pudiera poner ahí en el tapete como aquella cuestión del escepticismo. Lejos de hablar de un dogmatismo exacerbado, tampoco es bueno para nada considerar un escepticismo radical. Estamos hablando más bien de que un escepticismo no es una negación total, sino una consideración, una cierta mesura de que lo que yo tengo ahora mismo sí que pudiera cambiar. Entonces yo me mantengo más bien muy al pendiente de si surgen ciertos cambios. De modo que esta etiqueta, por así decirlo, esta categoría que yo asigno, más bien lo hago con fines, y así debería ser. Solamente que esto se confunde demasiado y el ser humano en general quiere tener la razón, que su razón se perpetúe, y a veces lo hace sin algún previo motivo demasiado oscuro, sino que más bien es como este querer tener la verdad a toda costa, y es ahí donde está el problema. Cuando se quiere hacer a toda costa, es probable de que y por eso mira, la probabilidad indica de que esto está en sujeción, o está, mejor dicho, sujeto al cambio, ¿sí? Es una sujeción relativa, hipotética, más que dogmática y rigurosa, que pudiera convertirse más bien en algo testarudamente, mantener un status quo o cierto pensamiento, y que si es verdad que lo puedes mantener en tu caso, en tu cosmovisión, debes considerar y no debes hacer que este sesgo cognitivo de confirmación te lleve a sostener ideas
relacionado con alguna cosa que se diga, pero que siempre sirva de refuerzo. Y cualquier detractor o contrario, o cualquier aparición o anomalía que haga tambalear el sistema. Thomas Kuhn, por ejemplo, habló de esta presencia de anomalías que puede considerarse ciencia normal o no. Y ya les decía de David Hume, cuando él sí mencionó que es bueno por la costumbre tener, y por eso justamente es que nosotros fijamos en función de lo que vemos ante nuestros ojos, es algo muy sensorial, muy más bien traído por aquella cuestión del empirismo, ¿no? Donde lo sensorial, lo que yo puedo ver, palpar, oler, y este input cognitivo que tiene que ver con los sentidos, es una forma muy interesante y demasiado innegable para uno cerciorarse de cierto fenómeno, de cómo es su funcionamiento y todo eso. Sí puede percibir uno también y racionalizar, después uno con esos datos los termina pasando por el filtro de nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar, de cómo vamos elaborando. Y es probable que nosotros tengamos ya, es que no solamente es probable, sino que es innegable, que nosotros tengamos ya cierta percepción no clara ni tan distinta, usando algunos de lo que son las fraseologías que se manejaban en aquel entonces también. Por ejemplo, David Hume, también Leibniz manejaba eso, ¿no? Baruch Spinoza creo que también. Y estamos hablando ahí de diferentes épocas, de diferentes personas que emergieron con siempre esta posibilidad, el querer entender cómo funciona la cosa, el mundo. Y aquí podemos traer esta frase que es mucho más tajante todavía, que nada tiene que ver con este pensamiento de, ¿por qué existo? ¿Por qué hay algo? No, si esto suena mucho al Leibniz, ¿no? ¿Por qué hay algo pudiendo no haber nada? ¿Sí? Es que si hay algo, es porque este algo tuvo que ser pensado. ¿Qué viene primero? Aquí me estoy acordando de Kierkegaard. Disculpen que voy disperso. Trate de seguirme porque ya vamos a ver a dónde nos lleva esto. Kierkegaard decía que primero algo debe ser pensado, luego esto ejecutado. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Y uno diría, bueno, ninguno de los dos. Porque quien hizo la gallina, a lo mejor yo soy adepto de la gallina, ¿verdad? O partidario de que la gallina vino primero, porque la gallina fue la que tuvo que tener ese huevo. Una vez que existe este proceso de un potencial, acto actual, acto potencial, el huevo, así como cualquier semilla, tiene posibilidad o el potencial de el devenir, y siempre uno considera ya de antemano la función y la expectativa ya que uno tiene sobre un objeto o cualquier otra cosa en particular. Ya le voy a decir por qué esto se extiende a todas las cosas. Y aquí voy a terminar de completar esta fraseología que dejé en el aire, ¿verdad? A diferencia de Leibniz, que se planteaba esta pregunta de por qué hay algo pudiendo no haber nada. Ya esto es un rompecoco, ¿verdad? Un rompecerebro. Más bien Wittgenstein, y aquí es donde voy, decía, sin complicarse la vida, el mundo es lo que es el caso. El mundo es la totalidad de las cosas, ¿sí? O sea, todo cuanto existe es el mundo. Quizás si hay algo que no hemos percatado, no nos hemos
cerciorado, no hemos advertido siquiera que exista, nosotros en nuestra limitada mentalidad, y no es por cuestión de coeficiente intelectual, sino más bien por no todavía comprender muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de no todavía no quiere decir imposibilidad, y ni siquiera, ni mucho menos estamos hablando de que estas cosas no existen, nada más porque no entran en mi rango de cosas que conozco. Y esto lo podemos trasladar a la entera humanidad, ¿no? Y por eso es que hay que tener cuidado de no eliminar lo que no conoces. Y aquí pudiéramos recordarnos de lo que decía y sigue siendo el caso, la Valle de Chesterton, ¿no? Cuidado con lo que no conoces, trátalo con cuidado, no vaya a ser que estés eliminando o maltratando o malponiendo y hasta extinguiendo algo que debe tener una razón de existir, una razón de ser, ¿sí? Es probable que yo no lo entienda y lo trate mal por eso. Mejor déjalo tranquilo si no lo entiendes. O parte del hecho de la ignorancia, ¿sí? Yo solo sé que no sé nada. Dice que esa frase muy atribuida a Sócrates, ¿no? Entonces, partiendo de que yo no sé nada, es como yo debería ir aumentando mi entendimiento de las cosas, ¿no? Si es que te pones en el centro, y casi siempre es el caso, ¿verdad? Porque yo soy el que proyecto y veo, yo soy en este caso sería yo el observador, ¿sí? El observador que a su vez debe tener la apercepción o la conciencia, autoconciencia de que también es observado, y también más allá de caer en un solipsismo, ¿verdad? Yo debería pensar, y aquí estoy buscando el hecho que también dejé en el aire. Ya voy a seguir. Yo debería pensar más allá de un solipsismo, ¿sí? Es que no estoy solo. No estoy solo, estoy acompañado de muchas otras cosas. El mundo es la totalidad de las cosas y yo no soy sino una parte de ese todo. Entonces, pero lo cierto es que yo experimento y percibo, como decía René Descartes, pienso, luego existo. Entonces yo, por supuesto, que soy el que se siente en el centro. Cuidado con llevar esto al extremo de una actitud antropocéntrica, que sería mucho yoísmo más que ego, ¿verdad? El ego es pensar como especie, pensar a lo mejor, sí, yo soy yo y mi circunstancia, yo tengo una cuestión que tiene que ver con mi forma de ver la vida, mi cosmovisión, y esto que parece muy mi, es muy yoísta y que a lo mejor pudiera afectar el hecho de entender a la otredad. Y cuando hablamos del tema en cuestión, que ya aquí voy a terminar de ver este test de inteligencia, que es siendo el caso, yo me fijo mucho de las deficiencias cuando algo no está, ¿sí? Cuando algo no está, cuando hay una carencia que de todas maneras transgrede o se sale de la norma, ¿sí? Cuando se sale de la norma algo, yo pudiera considerar de que hay allí una anomalía, ¿no? Hace ruido, es raro. Entonces, hay un test de cociente intelectual y mire dónde viene esto. Esto viene de la revolución industrial, ¿no?
de aquel momento cumbre donde se pensó por allá en la Ilustración, en Inglaterra, España, en Europa especialmente, y este texto especialmente es de un francés que todavía sigue siendo el texto usado, la verdad. Creo que se llama Benet y otra cosa más. Sí. Vamos a ver aquí para ponerlo aquí, por eso es que lo estoy considerando, porque sigue siendo todavía, claro, se ha actualizado, pero sigue siendo todavía relevante. El test de cociente o coeficiente intelectual de Binet. Eso es, ¿quién es Binet? Binet es un que junto con otra persona, ya les voy a decir cuál, por eso que la estoy buscando aquí, y ya les voy a seguir hablando del tema en cuestión. Alfred Binet Albert Binet, un psicólogo, y él se centró mucho en estos estudios de la psicometría. Hoy en día existe esto muy actualizado de su texto, que además en esencia sigue siendo la misma cosa, de Binet, Stanford Binet. Esto, por supuesto, la Universidad de Stanford actualizó este texto de inteligencia. Y bueno, resulta que eso que escucharon ahí es que se activó una cosa por aquí. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Binet, este test de Stanford Binet no es usual, la verdad, por lo menos yo no lo he visto en esta parte del mundo, a menos que usted lo pague y tal, pero no es que van a la escuela a ver qué niño es allí más inteligente. Bueno, yo no he visto que hagan eso. Eso sería asumir una especie de no tanto integración, ni siquiera estamos hablando de inclusión. Yo creo que ahora mismo todos los niños están incluidos en un aula y ya, y creo que no se discrimina. Rara sería la escuela que discriminara, por lo menos esta parte del mundo, ¿no? A lo mejor hay escuelas que sí tienen cierta estandarización referente a tal cosa. Creo que en el pasado se manejaba eso ya quedó así un poquito más en el pasado. Aunque se sigue asumiendo algunos textos para ingresar a estudios universitarios y todo este tipo de cosas. Pero ahí podemos ver esta curva del aprendizaje, si se quiere, esta estandarización que ponen allí, que se asume con unos numeritos y todos, y que fue, como les decía, traído desde esa época de la Universidad de Stanford Binet, la Universidad de Stanford, y ahí esa prueba de inteligencia que por supuesto es individual, cada persona es única, pero ¿es verdad acaso, como les decía ya antes, de que puede haber una anomalía entre nosotros, personas que se destaquen, que sea así algo como los X-Men, que sea personas que tengan un talento superior? Y este es el tema en cuestión, que ya no lo había ni siquiera sumado, que podemos decir AACC, altas capacidades. Cuando se hace AA es porque se está asumiendo esa 2A, implica un plural, así que es altas. Si fuera una sola A, fuera alta, singular. Y si fuera una sola C, sería capacidades, capacidad. Cuando son dos C, estamos hablando en plural, capacidades. Por eso es que esto es un colorario nada más. A, altas. C, capacidades. Entonces, existen personas entre nosotros que tengan
más allá de que todos somos diferentes y toda la cosa, que tengan altas capacidades. Entonces estos hay que tratarlo de un modo especial. No importa que se le haya hecho o no un test de inteligencia de estos de coeficiente o cociente intelectual, a lo mejor el de Stanford Binet. Y claro que quienes apuestan por la psicometría estarían encantados, y cualquiera de nosotros, la verdad. Las cosas cuando son medibles, como les decía, nos parecen que las podemos manipular, y a través de estos tests podemos asegurarnos de una manera estandarizada, pero sí que viene bien para saber si encaja en esta persona que tenga alta capacidad. Se asume, por ejemplo, a los que se conocía que es una variedad del autismo, en realidad esa terminología se ha actualizado, pero sí se consideraba a que los autistas, en algunos de estos aspectos, cuando se hablaba de niños que tienen y que se pueden asumir superdotados, dotados de inteligencia. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, el mismo Wittgenstein se supone tenía un cociente intelectual, una inteligencia extraordinaria. No sé si se lo midió o no. Albert Einstein, aunque al principio fueron tratados, especialmente Albert Einstein y otros niños, pero uno lo registra, hace un revisionismo histórico, puede ver que muchos de estos niños fueron tratados de manera, más bien todo lo contrario, como raros y poco inteligentes, porque se distraían, tenía a lo mejor muy parecido a alguien que padece de un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, ¿sí? Y resulta que eran tratados más bien de manera despectiva entre su grupo. La escala de inteligencia de Stanford Binet es una versión modificada, como les decía, y vamos a ver cómo esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. De la escala que al principio se le llamó Binet-Simon. Es la escala de Binet-Simon que fue creada por el psicólogo francés. Aquí estoy leyéndolo tal cual. Albert Binet es un estudiante que le acompañó, Theodore Simon, por eso se llama Binet-Simon. Bueno, ellos hicieron este text, lo elaboraron debido a los cambios de las leyes de educación, y lo que se ha actualizado ya no es tal cual como ellos lo habían elaborado al principio, pero sí se sigue básicamente la misma cosa, según lo que yo he visto y según lo que yo he estudiado también del tema. Había solicitado una comisión del gobierno, y así fue como surgió la idea, para llegar a una forma de detectar qué niño tenía una inteligencia por debajo de la media o por encima de la media, especialmente detectando aquellos que, por estar por debajo de la considerada media, entonces así era una media aritmética, usando este ángulo de las coordenadas que eran representadas por las, ya les decía, ¿no? Por el eje de las ordenadas, es el vertical, más bien el eje de las abscisas. Entonces digamos que es el horizontal. Entonces, cuando se llegaba, por así decirlo, al eje más cumbre, que es el de las ordenadas, o el de las Y, ¿sí? Entonces allí se pudiera representar que encajaban muchos en esa escala los de la media. Quienes estaban por debajo de eso, evidentemente tenían que ver con cierto retraso, así se le llamaba tal cual. Pasaban por estas pruebas y bueno, definitivamente se les pudiera categorizar de cierta manera.
Binet y Simon crearon su prueba y hay otras pruebas similares, ¿verdad? Está la de Fisher también. Lo que ellos hicieron fue, en un esfuerzo por descubrir, estoy hablando de Binet y Simon, en un esfuerzo por descubrir y de tener un cierto parámetro de inteligencia y un indicador claro, matematizable, que se pudiera registrar y así palpable. Bueno, ellos llegaron a ver cuáles eran los niños con más alto nivel de rendimiento y los ordenaron por edad y los destacaron por aquellos que se pudieran considerar los más comunes y los sometían a cierta cantidad de pruebas. Era un método que comparaba la capacidad de personas, unas y otras, por aquellas que se consideraban comunes según su edad. Entonces, el parámetro aquí era edad y lo que la persona podía hacer en este rango era muy puesto en evidencia. Y rápidamente, por lo exitoso que fue y la población que usó estas medidas utilizadas, no cambiarían con el tiempo. Las prácticas generales de la prueba, evidentemente que sí. Y también para la escala de inteligencia de Binet Simon, cabe destacar que se hizo por aquellos entonces usando los métodos tradicionales. Estamos hablando de que esto surgió por allá por 1916. Ahí fue cuando se publicó. Y bueno, tiene que ver la Universidad de Stanford, por eso es que ellos mismos la actualizaron, ¿no? Eso lo siguen usando los psicólogos en estos días. Sigue siendo una prueba psicométrica, ponderada de pruebas verbales, pruebas no verbales, pruebas de lógica, de otro tipo de cosas. Es una prueba un poco extensa para medir la capacidad cognitiva y de inteligencia. ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa prueba en alguna ocasión? ¿Ha sido necesario? Aquí estoy viendo las 30 cosas que se hacían en la prueba original. ¿Sí? Les voy a decir. Prehensión provocada por un estímulo táctil, prehensión provocada por una percepción virtual. No se las voy a decir las 30, pero voy a pasearme por algunas de ellas. Brechas en medida, ejercicios sobre rimas, brechas verbales para ser llenadas, síntesis de 3 palabras en una frase, responder una pregunta abstracta, dibujar un diseño de memoria, comparación de objetos conocidos en la memoria, subjetividad, repetición de 3 figuras, etcétera, etcétera. Y esta prueba ha cambiado, como les dije, ahora se ha desarrollado una versión nueva, que es la versión Stanford Binet, que viene a ser antecesora, o sí, la predecesora era la de Binet Simon. Esta es la antecesora, ¿no? Sí. Entonces, que es la de Stanford Binet, ¿no? ¿Cómo se mide el cociente intelectual? ¿Cuál es el cociente en sí mismo? ¿Cuál es el cociente en sí mismo? ¿No? Bueno, ya les decía que hay una escala que se llama Wechsler y hay otras escalas de capacidad diferencial, la evaluación Kaufman, y hay otras herramientas o
o métodos o sí, fórmulas experimentales de psicometría que se usan aparte de la Stanford Binet, sí. Pero la inteligencia se puede medir. Ese es el otro tema, ¿no? Existen algunos textos de verdad, actos para medir la inteligencia, algo tan intangible. Entonces aquí pudiéramos estar en una disyuntiva con lo que decía sobre la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, o también hay que decir aquí que bueno, que nada tiene que ver con aquella cuestión de tipificar, categorizar, y junto con eso también lo que estás promoviendo es la segregación, y los seres humanos somos seres gregarios, ¿verdad? Más bien se favorece la cuestión de la inclusión por encima de la integración incluso. Entonces cuando haces estas categorizaciones no estás haciendo más daño. ¿Acaso si haces categorizaciones y atiendes a aquellas personas que tienen deficiencia en su cociente intelectual, bien sea porque la hayas medido o porque sean perceptibles de alguna manera evidentemente obvias, ¿no? Cuando hablamos de que hay ciertos trastornos que pueden más bien no favorecer la inteligencia, como a lo mejor en un Asperger, que es una de las formas de ser autista que entran dentro del espectro autista, así se le llamaba antes, un Asperger, que probablemente, como les decía, se decía o se llegó a decir, o por ahí podemos leer, que esta persona, Wittgenstein, quizás lo tenía, y Wittgenstein conoció también a esta persona que sí se asume que fue autista, ¿sí? Que tenía un talento demasiado relevante, y que de él nos llega, era un inglés que fue tratado muy mal en su momento, por cierto. Como les digo, cuando se confunde y no se entiende algo y se trata mal, porque se ve raro, algo raro, generalmente causa primero un poco de inquietud, después mucho miedo, y las consecuencias pueden ser que traten mal a eso raro, ¿verdad? Y así fue como trataron mal ya les voy a decir cómo se llama este inglés y cómo lo trataron. Y hay otros casos aún ni registrados. Estoy hablando de esto porque esta persona que les voy a decir en cuestión, que estoy buscando la fotografía por aquí para ver si la pongo por aquí, fue tratado mal, fue tratado muy mal, ¿sí? Y su contribución a las cuestiones de la computación fueron infinitamente por allá en la Segunda Guerra Mundial, para desentrañar o desencriptar el lenguaje computacional de los nazis, ¿sí? Es un inglés que ayudó a desentrañar eso aplicando un método que hasta ahora es el que usamos en la ciencia de la computación. Estoy buscándolo aquí, disculpen, y vamos a seguir hablando de eso y ver cómo fue tratado mal. Eso es lo que les quería decir. Aquí está Alan Turing. ¿Cuál fue la contribución de Alan Turing? Y se le decía para descifrar los códigos nazis, sí. Alan Turing era autista. Era una persona evidentemente que tenía un talento superior, muy desconocido, y por ahí hay una película de él que en algún momento lo voy a tener que ver. Matemático y lógico, sí, precursor de la informática moderna, bueno, todos los que le dije ella, filósofo, biólogo, teórico británico, y lo que le decía más que todo
Se destacó en muchas áreas: matemático, lógico, informático, teórico, criptográfico, filósofo y biólogo, teórico británico, padre de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Descifró el enigma de los códigos encriptados de los nazis y bueno, imagínense. Ahí su historia es fascinante. Pero lo que quería decir con esta persona es que evidentemente tenía una AACC, ¿sí? Era una persona con un talento superior y sin lugar a duda, tenía altas capacidades para hacer lo que hizo, ¿sí? Y fue tratado bien. ¿Cómo fue tratado él? Bueno, yo vi la película, lo estoy recordando ahora mismo, y fue tratado mal, como les decía. Fue tratado súper mal. Si ustedes encuentran su historia, que es una historia muy interesante, ¿sí? Pueden ver que él al final de sus días, bueno, fue súper maltratado. Aquí voy a buscar un poquito sobre eso. Pero la máquina de Turing, que fue la que usaron para la aplicación de esta máquina, fue la que condujo a descifrar los códigos nazis. La máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representar mediante un algoritmo. Las máquinas de Turing siguen siendo objeto central de estudio en la teoría de la computación. Llegó a probar que no había ninguna solución para el problema de decisión, demostrando primero que el problema de la parada para las máquinas de Turing es irresoluble. No es posible decir algorítmicamente si una máquina de Turing dada llegará a pararse o no. Aunque su demostración se publicó después de la demostración equivalente de Alson-Cruz, o Source, no sé cómo se pronuncia eso, después de su cálculo lambda, el estudio de Turing es mucho más aceptable o accesible e intuitivo. También fue pionero con sus conceptos de máquina universal de Turing, con la tesis de que dicha máquina podría realizar las mismas tareas que cualquier otro tipo de máquina. Su estudio también introduce el concepto de número definible, y bueno, esto es una predecesora de la computación tal cual como la conocemos ahora, ¿no? Y bueno, aquí también se detectó que hay una cuestión que se llama la prueba de Turing, que precisamente tiene que ver con buscar la manera de demostrar la existencia de la inteligencia, si una máquina es o no inteligente. Y ahorita estamos en ese tema de la inteligencia artificial. Imagínate, ¿es inteligente o no una máquina? Bueno, lo que quería encontrar aquí, más allá de la prueba de Turing, que sigue siendo un tema, en algún momento voy a hablar de eso porque me parece súper interesante también, lo de la prueba de Turing, que también es un test, ¿sí? Bueno, Turing dice aquí que vio truncada su carrera cuando se descubrió que él era homosexual. Estamos hablando de los años donde esto era un tema muy tabú, no es como ahorita que están desatados. Y bueno, aquí dice que Turing acudió a la policía para denunciar esto. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaron unos cargos de sentencia grave y perversión sexual. Estamos hablando de Inglaterra. Lo mismo que le pasó a Oscar Wilde, más de 50 años antes. Y entonces él dijo que no tenía por qué disculparse y tal. No se retractó, según ampliamente fue difundido por el proceso que pasó, el proceso judicial. Se le dio opción de ir a prisión o someterse a una castración química, imagínense. O te castramos o vas preso. Bueno, finalmente escogió las inyecciones de estrógenos que duraron un año,
y le produjeron importantes alteraciones físicas como aparición de pechos, un cambio hormonal como consecuencia de haberse sometido a ese tratamiento de estrógenos. Aumentó de peso, le salieron pezones y finalmente también le condujo a una difusión eréctil. Bien, entonces falleció envenenado en cierto momento de 1954, después de 2 años de su juicio. Lo envenenaron con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana. Imagínense, esto suena como un cuento de Blancanieves. Y bueno, según se dijo, se había suicidado, cosa que no fue el caso, según parece. Varias personas pensaron que su muerte fue intencionada, aunque su madre negó la causa de su muerte, atribuyéndola a la ingestión accidental provocada por la falta de precaución de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas. O sea que él en su laboratorio se equivocó y se comió una manzana envenenada con cianuro. Los últimos años de su vida fueron amargos y reservados. Esta muerte no está totalmente esclarecida, eso nos dice en Wikipedia. Y hay que buscar otra fuente a lo mejor más seria, pero esta parece convincente. Yo he leído eso antes. Y es la misma versión más o menos que tiene la película. Bueno, en fin. Murió y fue tratado de una manera cruel, como les decía. Alan Turing tenía Asperger, ¿acaso? No sé si Asperger, pero lo que sí sé, estamos hablando de una persona con un talento superior. Sin lugar a dudas, de eso sí estamos seguros. Una persona como lo que estamos hablando del tema en cuestión, que tenía un talento superdotado y lo demostró, no era que él estaba haciendo una ostentación. La película es de 2014, se llama Alan Turing, el código Enigma, así que se llama, el código Enigma. La voy a poner por aquí también, vamos a ver, para ver si yo la voy a volver a ver. No es muy vieja la película, es del 2014, según este checking que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es si él tenía un talento superior, sin lugar a dudas, y lo demostró, como les decía. Y cómo fue tratado esta anomalía, esta rareza, que sin duda contribuyó a descifrar códigos misteriosos que ayudaron a vencer bueno, a los nazis, nada más y nada menos. Su contribución fue muy importantísima hasta el día de hoy, no solamente a vencer esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera contribuyó muchísimo. Esa contribución fue sin duda algo muy determinante, me imagino, y que también hasta nuestros días esas investigaciones de todo lo que implicó la guerra, esta en especial, tiene que ver con la computación y todo esto de la inteligencia artificial y todo lo que ahora conocemos como adelanto que sin duda se fue nutriendo muchísimo más hasta llegar a los adelantos que conocemos hoy. Ahora, tenía este personaje autismo diagnosticado. En aquel momento ni siquiera se consideraba tal cosa, pero se considera y se cree que el síndrome de Asperger pudieron ser, como les decía, la causa de la inteligencia extraordinaria capacidad que tenían algunos personajes como, aquí conseguí otros, Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, Alan Turing, que le acabo de hablar, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, por lo menos uno de los que se les puede decir pioneros. Y bueno, aquí podemos hablar de Nikola Tesla. Ya les decía sobre este personaje de Einstein. Tenía Ludwig Wittgenstein. Tenía autismo. Lo voy a buscar aquí porque estoy ya ahora interesado en saber quién tenía autismo y quién no. Me disculpan. Sí, aquí dice que según
un análisis, se dice que Wittgenstein también era Asperger, lo que les decía. Y hay una serie de personas súper inteligentes que a lo mejor tuvieron Asperger. Tenían, sin lugar a duda, Immanuel Kant tenía Asperger. Mira, que yo estoy buscando toda esta gente a ver si tenía Asperger. Mozart, Newton, George Howard, Ludwig Wittgenstein, bueno, ya lo nombré. A lo mejor esta cantidad de genios, Albert Einstein, Isaac Newton, ya también los nombré, a lo mejor tenían Asperger. A lo mejor tenían algo no diagnosticado, sin duda, que contribuía a su inteligencia. Asperger no se dice ahora. Recuerden que ahora eso forma parte de un rasgo o de una cuestión distintiva o una categoría dentro del espectro autista, que es una gama mucho más amplia e incluye personas con cierto comportamiento cognitivo o altas capacidades que, bueno, influyen en su entorno cognitivo y en su capacidad cognitiva, mejor dicho. Ahora, ¿cómo pueden ser tratados estas personas? Y aquí ya me voy a estar despidiendo porque mira, lo que quiero decir en cuestión con todo este cuento es que hay que evitar correcciones directas, porque probablemente usted no entienda lo que esté pasando. Mejor trate de entenderlo, ¿sí? No corrija ni a lo mejor sea tan severo por un problema que no entiende. Es probable que más bien sea por esa ignorancia que muchas veces actuamos de una manera poco acorde al caso. Es un caso que ni siquiera entendemos, ¿no? Algunas personas que tienen un coeficiente intelectual muy superior, que está por encima de los 130, superior, que está entre 120 y 129. Aquí estoy trayendo mis notas, de todas maneras los voy a dejar por aquí esa campana de Gauss para el cociente intelectual. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega al cociente intelectual? ¿Cómo se dice? Ya les voy a decir aquí rapidito y se los voy a poner aquí en un ratico. Tiene que ver con las altas capacidades, como les decía. Hay una relación entre la inteligencia de una persona y la inteligencia media de la población. El cociente intelectual es por aquella cuestión, el cociente ahí sería la edad y la inteligencia, ¿sí? Y bueno, aquí me estoy enterando de que hay muchas más personas que tienen un cociente intelectual súper alto. Muchos de ellos ni siquiera fueron medidos en su momento, la verdad. Entonces, como les decía, están las muy dotadas por encima de 130. Según esta puntuación también, de 121 a 130 dotadas, de 111 a 120 inteligencia por encima de la media, de 90 a 110 inteligencia media, que por ahí andamos todos nosotros o la mayoría de nosotros, y 80 a 89 puntos inteligencia por debajo de la media, que ya empieza a ser preocupante, y 70 a 79 retraso mental, o también, para no llamarlo tan feo, se le dice limítrofe, y por debajo de eso, por debajo de 79, muy bajo. De 80 a 89 también se le dice bajo promedio. Bueno, ya decíamos que la media es el promedio, ¿verdad? Inteligencia media 90 a 110. Estoy usando otros términos. Sobre promedio, 110, 120, que es inteligencia por encima de la media. Y las personas dotadas o la superior,
Estamos hablando de personas que tienen 121 y 130 puntos, por eso son dotadas o superiores en inteligencia, y muy superior o muy dotadas, que es otro término que también se maneja, muy superior, más de 130 puntos. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Ya les decía, ¿no? Ya les decía que el cociente intelectual o IQ en inglés está más bien traído por esta concepción estandarizada que permite conocer las capacidades generales de una persona, y es una cuestión muy restrictiva, creo yo, pero sí que sirve para medir, sin lugar a dudas. Es una medida muy eficaz. Se trata de entrar en algunos tipos de situaciones. Además de conocer su inteligencia, este test también generalmente mide una inteligencia general basada en 3 campos, que son la lógica, la numérica y la lingüística. Ya les decía que eran rangos que aún se sostienen en el actual instrumento para ello de Stanford Binet. El cociente intelectual está directamente relacionado con el cociente intelectual de los progenitores. Es genético, hay una predisposición genética, o esto se puede entrenar. Si es un talento superior o una alta capacidad y es traída por algo genético, debe reforzarse. Y aquí es donde voy a traer esto que está en mis notas, ya para ir cerrando, ¿no? Es un genio, es un sabelotodo, es una persona precoz, es talentoso, son términos alrededor de eso. Y hay una teoría de los 3 anillos de Renzulli, 1978, que habla de la alta capacidad intelectual, creatividad, implicación de las tareas. Pero me gusta más, esto habla solo sobre el pensamiento creativo. Una persona con alta capacidad debe ser creativa, productiva y divergente. Pero me llama más la atención, como les decía, el de Tannenbaum, 1986. Este concepto, y también aquí hace otra especie de modelo, que es una estrella para rendir la cuestión de manera sobresaliente. Es una estrella de 5 puntos. Inteligencia general superior, actitudes específicas notables, motivación, ambiente estimulante y buena suerte. Y también hay un debate, aquí ya lo decía, entre ambiente y genética, o herencia, ¿no? Herencia tiene que ver con la genética. Es verdad que tú puedes tener ciertas predisposiciones genéticas para desarrollar o tener una potencial, tienes el potencial ya per se de altas capacidades, pero si esta no es motivada por el ambiente, también puede desfallecer. De ahí la importancia de no solamente distinguir bien y apropiadamente este personaje, esta personita, y eso se hace justamente, por eso uso este diminutivo personita, porque se hace y preferiblemente debe considerarse a temprana infancia, ¿no? A temprana edad o atención temprana, como suele decírsele también, tú puedes distinguir esta persona para no solamente aportarle las herramientas, estimularle, que es justamente el ambiente, crear un ambiente, un entorno que favorezca esa capacidad, que si no se usa también se puede perder o se puede desviar. Se puede desviar a situaciones que también pueden ser muy peligrosas. Si esta persona usa esta inteligencia y se canaliza por cuestiones negativas, es decir, si tú no la sabes canalizar, esta inteligencia va a explotar por algún lado. Y puede ser que sea un niño o una persona más adelante que sea socialmente, por no atendérsele debidamente, sin que esto implique una especie de justificación, pero sí que puede caer en actos delictivos. Ser una persona antisocial, una persona más bien que cause problemas a la sociedad, en vez de más bien explorar y contribuir con su inteligencia
en un ambiente que favorezca el aprendizaje y que se explote en buena pro para un beneficio. En este caso, la buena suerte tiene esta punta de la estrella está muy correlacionada con el ambiente, porque después de todo, qué bueno que se unan estas dos cosas, ¿verdad? Una persona que además de tener una capacidad que puede ir de menos a más, ¿sí? Es decir, puede incrementarse, este potencial debe canalizarse de la mejor manera para que contribuya a la sociedad, a él mismo, y que sea de manera muy respetuosa y ir en crecimiento, ¿verdad? Y esto, por supuesto, va a favorecer fortuitamente, y es por eso hablamos de la buena suerte, que conjuguen con personas que quieran ayudarle, con un ambiente, una ecología del desarrollo humano, diría Uriel Bronfenbrenner, en este caso el microsistema, que es la familia, la comunidad, y que haya una persona, y por eso es que esta película, que se las voy a poner por aquí, que es argentina, que dice algo así como una flor en el pantano, algo así. Buenísima, porque trata de un maestro y es la contribución que pueden hacer los maestros. Aquí se me viene a la mente rapidito y lo voy a botar de una vez. El libro también un inglés que tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? Polio, ¿no? Que termina siendo debilitante y las personas hasta no pueden caminar bien porque su anatomía ósea empieza a prácticamente desvanecerse, ¿sí? Y él tenía una teoría que me parece bastante interesante relacionada a, más allá de concentrarte en una inteligencia tan básica que tenga que ver con esta cuestión que ya les decía, que se exacerba. No estoy diciendo que sea menos interesante o no, ni que sea menos importante, porque todos tenemos un tipo de inteligencia en función a esto. No estoy diciendo que esto quiera decir de que no haya personas que tengan unas capacidades extraordinarias, capacidades de inteligencia como las que les decía del AACC, ¿sí? Altas capacidades, pero sí que todos podemos de alguna manera desarrollar una capacidad de inteligencia, y no solamente en el ámbito de la lógica, la numérica y la lingüística, que es la más destacada para este test de inteligencia, por ejemplo, en casi todos, pero específicamente del que estamos hablando, de esta psicometría, este test que todavía sigue muy vigente, que es el de Stanford Binet, o Brainiac, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, Binet, Stanford Binet. Y sí que pudiera pensar más bien, más allá de eso, que es importante, pero que trasciende, según la teoría de las inteligencias múltiples. Si queremos rescatar allí muchas cosas buenas, que sí las tiene, de Howard Gardner, hay muchas otras formas, yo diría manifestaciones de la inteligencia, más allá de que sean múltiples inteligencias. Lo que sí hay es múltiples manifestaciones de una misma inteligencia, ¿sí? No es una cuestión que tenga que ver con estas tres cosas súper importantes, pero no únicas: lógica, numérica, lingüística, sino que va más allá de inteligencia, haciendo eco a lo que decía Gardner, sinestésica, musical, y sin hablar de la inteligencia emocional. Kahneman, no, Daniel, de quien habla, Daniel Kahneman, ¿sí? Inteligencia emocional, que por cierto, dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, también hay un par de ellas que son de ese tipo, que son del tipo emocional. Por ejemplo, aquí está, y ese cuadrito se los voy a poner por allí. También, no estoy gritando mucho, ¿verdad? Ajá. La
personal e intrapersonal. Estas dos tienen que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? Intra e interpersonal. Y la inteligencia emocional, ya con esto voy a ir cerrando porque estoy hablando demasiado. Inteligencia emocional, por ahí hay un libro que, sí, Daniel Goleman, no el de Kahneman. Kahneman es el que habla más bien bueno, pensar lento, pensar rápido. Bueno, en fin, Daniel Goleman también hablaba de la inteligencia emocional, que muchas veces nada tiene que ver con lo que se traduce o resulta o concluye alguien que tenga un cociente intelectual muy inteligente y toda la cosa, pero no sabe relacionarse ni consigo mismo, y por eso es que no garantiza ningún éxito, porque lo que garantiza un éxito es las buenas relaciones con las otras personas. Y esto tiene que ver con la inteligencia, poniéndolo en términos de, de Howard Gardner, inteligencia intrapersonal o interpersonal. ¿Sí? Sí, entonces, o en términos de Goleman, inteligencia emocional. Va a ser mucho más importante manifestar este tipo de inteligencia y va a ser mucho más resultante en la práctica para un éxito y un autocontrol, ¿verdad? Intropersonal, que termina beneficiando, como les decía, el éxito, según Goleman. Y ese libro está muy interesante, que en algún momento se tenga que escudriñar con un video. Hablo más bien de con un tema o un episodio aquí en el podcast. Debo el tema de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, y seguir hablando de eso. ¿Sí? De seguir hablando de cómo estas terminan siendo también interesantes en nuestra autopercepción y crecimiento, tanto intrapersonal como interpersonal. Intra es dentro, ¿verdad? Cómo nosotros nos manejamos en las emociones. Y interpersonal es como eso va a tener su incidencia en las relaciones con otras personas, con la otredad, ¿sí? Cómo nos manejamos con autocontrol, y tiene que ver mucho con el hecho de no hacer que nuestra inteligencia, ¿quién toma el control? ¿Sí? Si es nuestra corteza prefrontal, que tiene que ver mucho con la racionalidad, ¿sí? O nuestra amígdala, que es más emotiva. Por lo menos por ahí va la cosa, entendiendo cómo funciona también el sistema nervioso, ¿no? Y nuestro cerebro en general. Pero bueno, en fin, si tienes un cociente intelectual elevado, demostrable o no, no va a tener esto éxito directamente con las relaciones interpersonales. De hecho, quienes padecen el trastorno del espectro autista, y en este rango de las inteligencias que puede considerarse favorable, Asperger, superdotado y toda la cosa, no quiere decir de que sean personas de que tengan, o que su éxito se haya debido a tener buenas relaciones, porque nada que ver. Más bien, estas personas autistas, y así podemos ver en Wittgenstein, se aíslan y claro, son exitosas hasta cierto grado cuando escriben, cuando sueltan innovaciones y todo, pero eso no garantiza el éxito en las relaciones interpersonales o intrapersonal. De hecho, hay personas de estas que se han terminado por diferentes razones, que no vamos a decir ningún juicio de valor aquí. No somos ni siquiera
eh, no tenemos por qué hacerlo, se han suicidado, han estado deprimidos, porque no han sabido de alguna manera, o sea, le ha puesto fuera de control el control que tiene que ver con el autodominio o lo intrapersonal. Y a lo mejor tampoco han tenido ningún tipo de buenas relaciones o no han sabido manejar las interrelaciones con otras personas, intrapersonal. Tiene que ver más y debe cultivarse, no debe descuidarse, junto con lo otro, la inteligencia emocional, intrapersonal o que es entre personas, una vez más, o intropersonal, que es introspectivamente cómo controlas tus emociones. ¿Quién asume el mando? ¿Lo racional o lo emocional? ¿Cómo equilibras las amígdalas y corteza prefrontal y todas esas cuestiones biológicas que sí se pueden entrenar? Primero siendo autoconsciente, a percepción, conciencia de tal cosa, ¿sí? No desconocer que puedes explotar y que, ok, si yo digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si tal cosa yo la llevara a este terreno? Usas la imaginación y no te quieres ver allí y entonces te manejas de una manera más solidaria, más consciente, en consecuencia solidaria, ¿verdad? Por ser más consciente, más bien va en este orden. Y cuando tú eres un docente, eres una persona que enseña, y dentro de este grupo de personas que tienes allí, es verdad que hay personas que tú puedes detectar, no importa que no seas psicólogo, si eres una madre o un padre, también puedes estar muy pendiente de eso. Ya hay señales que pueden ser evidentes de que esta persona quizás no sea una persona que esté haciendo esto a propósito. Probablemente está aburrido porque le parece que esta clase es muy monótona para él, ¿no? O para ella. De modo que debes considerar un ambiente distinto. ¿Y cómo se hace eso? Porque hay muchas quejas, ¿sí? En la estructura de la educación básica, aquí tengo esta nota que no quería que se me olvidara. Bueno, la queja es que cómo yo puedo manejar esta situación en medio de un grupo, ¿sí? Hay que llamar a un especialista que no existe porque no hay un equipo interdisciplinario o yo no tengo suficiente dinero como para atender esta capacidad puntual, porque tendría que pagar un especialista extra que no me lo da la institución pública. Y entonces, aquí hay una cuestión que quiero que puedan tomar en cuenta para caracterizar a la persona con un talento superior, unas habilidades superiores o altas capacidades. Agudo sentido del humor, gran imaginación, hacer preguntas inusuales, gran memoria, independencia, aprendizaje rápido, enorme curiosidad, perfeccionismo, interés en cuestiones morales, disincronía intelectual y emocional. Son personas que tienen un trastorno, no necesariamente, probablemente tengan un tipo de autismo, probablemente, hay que chequearlo bien. Eso quiere decir de que sean anormales, están por encima de la media, pero no anormales en el mal sentido, que casi siempre la mente se va hacia allá. ¿Forman parte de lo neurotípico? Probablemente no, pero sí que forman parte de la neurodiversidad. Lo típico es la media, ¿no? Lo común. Estos están fuera de ese rango. Es una persona que puede estar allí, y esta expresión me llamó mucho la atención, más aburrido que una ostra, y por eso es que no presta atención. No necesariamente tiene que ver esto con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El famoso TDAH. Probablemente sea eso, que esté aburrido, que no le llame la atención la clase, no tiene que ver con tanto con usted, sino que esta persona excede al contenido. Hay una desincronía, como les decía, de las caracterizaciones, que podemos ver, esta persona tiene algo, esta personita, y más vale que sea así, ¿no? Una atención temprana. Y entonces yo debo ver por qué hay una disincronía, o sea, no encaja en el grupo.
ni intelectual ni emocionalmente, porque pasa algo, se siente incómoda, se siente aburrida allí, más aburrida que una ostra, ¿sí? Entonces es algo que nosotros podemos abordar si tenemos en cuenta estas características, y si no conoce suficiente o nada en absoluto, no vaya a destruir lo que no conozca. Interésese en conocer, empezando por el hecho de que yo sé que no sé esto, entonces vamos a recurrir a un especialista que pueda abordar esta situación, diagnosticarla, tratarla, darme sugerencias, buscar información. Ahorita hay mucha información que nosotros podemos más o menos intuir y profundizar, y finalmente dar con un especialista también. Y a lo mejor poder tener las herramientas posibles para crear un ambiente más o menos favorable, que no sea una cuestión de suerte, sino más bien sea traída por una especie muy guiada de ver cómo se canaliza esta situación. Aquí todavía hay mucho ruido que se mete por el micrófono, y espero yo no haber gritado demasiado por aquí, porque ahora sí tengo buen audio, pero como antes yo tenía un pésimo audio, entonces mi voz, que no debo sino hablar normal, a veces subo mucho el volumen porque estoy sincronizado con cómo funcionaba el micrófono antes, y ya está funcionando bien. Espero que no se distorsione la voz, espero no haber gritado demasiado, y espero esta información sea muy interesante al menos. Y pueden solicitar más información también, o inquietudes, o dudas, o comentarios, déjenlo por aquí. Nos vemos otro día, y nada, es interesante el cociente intelectual, las altas capacidades por encima o por debajo de la media, o por allá, entendiéndose como superdotados, personas que no son X-Men, pero, o ex-Woman, mujer también, pero sí que hay que atenderles y comprenderles. Chao, chao.